También don Jorge del Castillo, quien ha sido también presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál sería su primer comentario? El señor Abu Attas decía que esto pasa, la solución pasa inevitablemente por una renuncia condicionada de la presidenta Boluarte. Es decir, que ella diga, el país se recupera, de alguna manera se liberan las vías, todo el mundo va a su casa, empezamos a convocar a un referéndum para ver el tema de la Asamblea Constituyente y yo me voy. ¿Su respuesta? Bueno, puede ser, pero es parte de un acuerdo político. Ajá. No es que ella pone las condiciones y los otros le aceptan, porque además no hay interlocutores al otro lado. Pero sí me parece que es factible hacer un acuerdo político que implique varias cosas, ¿no? Pero entonces nos está diciendo que la renuncia de Boluarte es inminente, tendría que ser... No, yo no estoy de acuerdo con que renuncie ¿No? ella, no estoy de acuerdo. Es una decisión de ella. No, es una decisión de ella, pero yo no estoy de acuerdo porque no puedo yo aceptar más inestabilidad para el país. O sea, porque el siguiente paso es que renuncie Williams. Porque los comunistas no aceptan que Williams, que los derrotó en Chavín de Wanter, sea el presidente. Entonces ellos quieren poner a quien ellos les dé la gana. Eso no se puede aceptar. Lo que puede haber es un acuerdo político de los 4 o 5 temas que plantea esta gente. Cierre el Congreso, eso es imposible, no es viable. De repente queman el edificio, pero eso no cierra el Congreso son las personas, se reunirán en otro lugar. Pero el recorte del mandato del Congreso, sí. Bueno, eso ya está... Elecciones generales. Eso está... Hay un acuerdo, pero ese acuerdo hay que afinarlo. Yo creo que habría que adelantar un poco más. Y se puede hacer perfectamente. Y ese acuerdo, que es un paquete, implica, si se quiere, si hay la voluntad, no solamente el adelanto y la reducción del mandato del presidente y el congresista, sino bicameralidad, el tema de la reelección y algunos otros aspectos, bueno, la eliminación de las primarias, que es una tontería absoluta. Pero hay tiempo para hacer pero por supuesto todo que hay tiempo. A la vez, hay tiempo para tanta reforma, digamos, cuando vamos a tener un proceso electoral, por favor. Que no son ningún tipo de reforma, ¿no? Si habláramos de revocatoria de congresistas, si habláramos de cambiar las jurisdicciones electorales para que sean reales y no tener el mamotreto que tenemos ahora de jurisdicciones. Pero no sé cuál es la solución que plantea Jorge, porque ¿cómo vamos a parar esto? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que se van a sentar ahí y se van a ir pasado mañana? Primero se para con la decisión política de defender a la sociedad. Ya. No pueden venir 1.000, 2.000 o 10.000 personas. Pero ¿cómo la defendemos? Con la fuerza que el Estado le da a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas y respaldarlas decididamente. ¿Aún cuando las consecuencias sean fatales? No tiene por qué haber consecuencias fatales. No tiene por qué haberlas. Y a veces son los manifestantes los que producen las consecuencias fatales. El niño muerto hoy en Chao Virú y la madre muerta en Chao Virú fue porque no lo dejaron pasar. Y no es el primer caso, y hay otros casos en que cierran o no dejan pasar. Si nos vamos a rendir ante la turba, entonces mejor nos vamos. Es una rendición. Es que yo creo que estás equivocado, porque esto no se trata de un tema de turbas. O sea, acá hay una reivindicación, un ratito, Jorge, hay una reivindicación popular que si no logramos entenderla como sociedad, no vamos a solucionar los problemas nunca. ¿Cuál es esa reivindicación? La reivindicación es que hay una discriminación masiva, hay un racismo vigente, permanente, hay vulneración de los derechos que tienen los pobladores andinos, no son tratados como iguales, no son respetados como iguales. ¿Y Dina Boluarte de dónde es? ¿No es del Ande? ¿No ha sido elegida la misma plancha de Pedro Castillo? O sea, lo que yo estoy diciendo es absolutamente falso. No, yo creo que tienes razón en parte, pero no es la verdad absoluta. No, yo no digo que sea la verdad absoluta, pero yo lo que te digo, si la protesta es reivindicativa, tú propones a punta de palazos, lo voy a parar. Ellos van a insistir con sus reivindicaciones. Cueste lo que cueste, ¿no has visto cómo han bajado cocinas, juegos de ollas que quisiera tenerlas yo, ¿de dónde las habrá sacado? Ellos vienen a quedarse acá en Lima. Y no son 300, 400... Eso implica que hay un financiamiento, Daniel. Por supuesto que hay un financiamiento. ¿Cómo vienen esos ómnibus contratados acá, ¿no? Pullman, que vienen hasta Lima, llenos de regalos, cosas en el camino, ¿no? Claro, la pregunta que les pongo sobre la mesa a ambos es, reconociendo que algo hemos hecho todos mal para llegar a una situación de esta naturaleza,
reconociendo que el modelo, por muy exitoso en cifras macro que haya sido, no ha chorreado, no ha llegado y ha subsistido el racismo del que hablaba Daniela Buatás, hay que hacer cambios. El tema es quién tiene la legitimidad en este momento y la posibilidad de hacer los cambios. El Congreso, una asamblea que se elegiría, no sabemos todavía cómo. ¿Cómo ven ustedes eso? Por favor. Definitivamente el Congreso no tiene ningún tipo de legitimidad en estos momentos. Entonces estaría desautorizado para hacer los cambios. En mi opinión, sí. O sea, después de lo que han hecho durante este año y medio, ¿no? Porque en gran parte de lo que ha resultado Pedro Castillo ha sido también responsabilidad del Congreso de la República. Ellos no pueden lavarse las manos y decir, yo no tengo nada que ver acá. O sea, ellos han sido copartícipes de Pedro del Castillo y ponernos en la situación que estamos el día de hoy. No, Pedro del Castillo. ¿Cómo? Ha dicho Pedro del Castillo. No, pero a ver, yo decía, algo hemos hecho todos mal y la mayoría de los historiadores que tienen esta mirada en la línea cronológica dicen, ok, acabó el fujimorismo en su momento, se derrotó a Abimael Guzmán y a partir de eso no hicimos nada bien, es decir, corrupto tras corrupto, tras corrupto, tras corrupto. ¿No? Todos los presidentes, fíjense ustedes conocen la situación mejor que yo de lo que pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo digo, ¿quiénes son en este momento los actores que podrían propiciar ese cambio con legitimidad y representación? Si hemos reconocido, Daniel, que ni siquiera entre los propios manifestantes se ponen de acuerdo para escoger a quién los representa y declare. Y Jorge, por otro lado, el Congreso... Pero parece que a usted lo hubieran convencido de toda esta narrativa. No. Lo que hago es retarlos a que ustedes, que son los protagonistas, claro, me ofrezcan una salida. Yo he sido primer ministro de un gobierno exitoso y quizás el más exitoso de los últimos años, de la última década del Perú. Logramos reducción de pobreza, se hizo obra pública. El país se está desangrando ahorita en este momento. Sí, yo sé, pero es que yo no puedo aceptar que me digan, no se hizo nada, todo es un desastre. No, se avanzó muchísimo en el Perú, se consiguió miles, después millones de puestos de trabajo. Ahora, que después ha venido el descalabro y en el último año y medio ya es la total. Pero reconozcamos que está bien, se redujo la pobreza, todo lo que quiera, pero que hubo corrupción. Reconozcamos que las investigaciones están ahí y la fiscalía está ahí. Y eso deslegitima, digamos, a un gobierno por muy exitoso en términos económicos que sea. O sea, lo desluce. O sea, no existió avance, el Perú no avanzó. No, yo reconozco que ha habido avance y que definitivamente no es que todo sea un desastre, pero me tengo que poner en el ejercicio, ¿me entiende?, mental de estar al otro lado y preguntarles a ustedes. Yo hago mi trabajo de hacer las preguntas, ustedes han estado en la cancha, denme las respuestas. Fíjese, el factor corrupción hay que manejarlo de la siguiente manera. En todo gobierno puede haber actos de corrupción, de responsabilidades individuales y personalísimas. Pero cuando la corrupción se convierte en un sistema de gobierno y agarra el meollo y la fiscalía dice que el presidente es el jefe de la banda y que hay varios ministros y que hay secretarios y que hay parientes, entonces eso ya es una organización criminal que es distinto al delito individual. Si es que separemos bien las cosas. Y si a esa corrupción usted le suma incompetencia absoluta, golpismo, que ha hecho Pedro Castillo, responsable de todo este desastre, y encima soliviantar a la gente, porque él dice, no, yo no me he rebelado, pero ha llamado a la rebelión. Lo de mañana, ¿qué cosa es? Puede ser una rebelión. Espero que vaya en paz, espero que vaya con tranquilidad. Y ese es el rol que la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que cumplir. No agarrarlo a palos ni a balazos, sino simplemente garantizar que no haya desbordes, que no se salgan de cauce. Y nosotros hemos repetido aquí hasta el cansancio los discursos del señor Aníbal Torres que lo conversábamos también con Daniela Buatás. A ver, ¿no? Los ríos de sangre y azuzar todo el tiempo, año y medio por aquí por allá. A 5 o 6 poblaciones, soliviantando a la gente, azuzando, que eso se dedicó a hacer Pedro Castillo. Entonces, y no hubo un solo actor político que salga a contradecirlo, a dar la batalla, a hacer la contracampaña. Entonces, en este momento la gente se siente, que es lo que yo quiero tratar de explicarme, que la gente se siente realmente ofendida, vulnerada, o sea, su dignidad ha sido vulnerada.
Ellos se sienten que tienen todo el derecho a reivindicarse. Entiendo. Cueste lo que cueste. Y acaba de pasar que están dispuestos hasta morir para reivindicarse. Es bravata de un loco. Ay, Dios mío. Aquí el tema... No, oye, por favor, yo soy sanmarquino y sé a veces los lenguajes que hablan en la universidad. Así que a mí no me impresiona esas cosas. Pero te quiero decir una cosa. Yo creo que tú tienes razón cuando hablamos de la exclusión social que había, inclusive hasta racial. Eso es verdad, eso existe en el Perú. Pero no es menos cierto que este proceso no es que no ha habido nadie, perdón, y los miles de peruanos que salimos a las marchas desde julio, ¿no? Hasta recientemente, ¿acaso no pintamos? Los colectivos ciudadanos, algunos partidos políticos como el APRA y otros que también salieron, y ciudadanos independientes no cuentan, no existe, fueron elementos fantasmas, gracias a esas personas, gracias al mismo Congreso que supo aguantar a pie firme este embate y puso las cosas en su lugar. Entonces, y la Fuerza Armada y la Policía Nacional han cumplido también su papel. Entonces no es que nadie, hemos tenido una ofensiva tremenda que ahora tiene esta especie de corolario que a la fuerza y lo bueno de lo malo es que para el pueblo peruano los comunistas se han quitado la careta totalmente. O sea, todos los que protestan son comunistas. Ellos creen que la violencia es la partera de la historia. Y esos son los que están atrás de una masa informe, de una masa que está resentida, que protesta, que tiene algunas razones. Toda la masa no me trate como si fuera bruto, pues no te pasa. No, pero ¿cómo tú estás diciendo? Yo te estoy diciendo que detrás de ellos hay los comunistas y detrás de ellos los senderistas. ¿Qué cosa es quemar el Poder Judicial o la comisaría y querer matar a los policías en Macusani hoy día, como lo han hecho en Andahuaylas, en otros lugares? ¿Eso qué cosa es? ¿Terrorismo o no es terrorismo? Creo que es terrorismo. Hay un tema de responsabilidad política y quería ponerles un audio, me parece, que tenemos de la rectora de la Universidad de San Marcos, contando a propósito del azuzamiento del que veníamos conversando y a propósito de cómo revertir esta campaña de odio que se ha llevado desde el Palacio de Gobierno, con todo lo que eso supone, con toda la fuerza del poder, y que ha logrado abrir heridas, ¿no? y hacerlas sangrar en la sociedad peruana. Escuchen ustedes a la rectora y luego los comentarios de nuestros invitados esta noche aquí en los estudios. Siempre se han reunido grupos en la Puerta 3, siempre, y a las 9, 10 de la noche han acabado sus movilizaciones. Pero tampoco preveíamos que iba a llegar el congresista Bermejo, la congresista Shirley, o congresistas, ¿no? Porque han llegado a la universidad. Entonces, asusar también, a incentivar a estos chicos. Yo creo que ellos como demócratas, como que representan al Estado, que han sido elegidos democráticamente, también tienen que medir todos los efectos. Claro, lo que cuenta es lo que ocurre anoche y ella se da con la sorpresa de que estaba el señor Bermejo, ella dice Shirley, y entendemos que es Sigrid Bazán porque es la congresista que ha ido hoy por la mañana. Entonces dice, los congresistas están participando allí también, continuando con esto. Y es curioso el comportamiento de algunos congresistas que votan a favor de la vacancia de Castillo, cuando lo del 7 de diciembre, votan a favor, lo vacan y luego ahora están prácticamente al otro lado, ¿no? ¿Cómo lo analiza, Daniel? Bueno, yo creo que no quieren perder el protagonismo. Ni el sueldo. Ni el sueldo. O sea, es campaña política pura. Es campaña política, pero estamos campaña política donde no tenemos ningún partido que tenga vigencia, que tenga representatividad, que tenga un líder que pueda responder por ellos. Porque tanto Bermejo como la señora Bazán están ya diluidos en el espectro político del Perú, ya desaparecieron políticamente. Entonces, si a lo que yo creo que debemos llegar, grande, que tú dijiste que los otros, ¿no es cierto? O sea, te referiste a los otros. Que yo creo, Jorge, lo debemos llegar es que hablemos de nosotros, de todos nosotros los peruanos. No seguir fomentando la división entre los unos y los otros, que creo que eso es lo que nos está llevando a esta situación. ¿Verían ustedes bien el papel de intermediarios? Por ejemplo, ayer alguien nos decía de pronto recurrir a las distintas iglesias o a organizaciones civiles para intermediar, digamos, y procurar un diálogo que plantee una tregua, entre tanto se organiza el proceso electoral. Por ejemplo, Jorge. Ya.
hay que explorar las opciones porque finalmente hay que conversar no es pactar y en algún momento sí se puede pactar. Entonces, me parece que hay que buscar soluciones políticas. Cuando yo digo que la fuerza del orden es para que no haya desbordes, para proteger a la gente, no para represión. Pero en el fondo esto requiere un gran análisis político, gente que tenga experiencia, que esté decidida a meterse en el tema y voluntad de las partes poco a poco se irán sumando. Ahora, eso es el acuerdo político grande y global. Previamente tiene que haber el acuerdo político en el Congreso que permita, y por eso yo decía anoche, hay un error del Congreso, quieren adelantar la nueva legislatura cuando lo que tienen que es atrasar la actual, para que tengan tiempo para terminar las reformas. No, pero es que no convocas, pues, no apruebas la convocatoria de elecciones. Es por eso que quieren atar. Lo que quieren es tener una fecha pero escúchame. Es que si nos quedamos como estamos, la segunda votación, así la adelanten, es el 24 de abril del 24. Si nosotros decimos que hacia adelante, démosle más tiempo a esta legislatura, por ejemplo, hasta febrero o a mediados de febrero, para que puedas corregir la fecha, la reducción del mandato, y si hay acuerdo político entrarán otros temas más básicos. No tiene que ser lo sofisticado, porque estoy de acuerdo contigo que detalles no se pueden hacer. Sí, pero yo creo que ya al nivel que ha llegado esta crisis, yo personalmente no descartaría, si me dicen qué cosa haría, las Naciones Unidas y los cascos azules. O sea, si vamos a ir al plan de que propone Jorge, vamos a imponer la autoridad y todo, no tienen suficiente personal para hacerlo. Acuérdate que pedir a las Naciones Unidas que te manden... ¿Por qué no nos quedamos nomás con las Naciones Unidas sin cascos azules? Que te manden los cascos. ¿Cómo vas a contener a la gente, Jorge? Con la policía. Los cascos azules la policía va a comenzar a renunciar. Los cascos azules son soldados. Las policías están renunciando. No tienen escudos. Los policías cascos azules vienen con todo, papá. Son tropas. Son a pedido. Cuando el Perú ha mandado cascos azules a otros países, ha mandado soldados, no ha mandado policías. Y el soldado dispara. El soldado no disuade, ¿no? Tiene otra formación y hay que entenderla. Pero estoy de acuerdo que puede haber alternativas, Naciones Unidas, yo te digo, sin cascos azules, que podría abrir una ventana de oportunidad en este tema. Intervención, no oportunidad, una intervención directa. A ese nivel estamos. Sí, pues si no tenemos nada. Pero no hay nada. ¿Qué vas a hablar de ese Congreso? No. Bueno, es mi opinión. Punto de vista, es mi punto de vista. Pero no, yo creo que mediación es distinto a intervención. Promoción. Claro, porque por otro lado sí hay que reconocer que hay pedidos que es imposible, ¿no? Es decir, renuncia a Boluarte, que el Congreso desaparezca. Es imposible. ¿Quién organiza incluso la asamblea? Cuando uno pregunta, ok, vamos a la asamblea y me paro delante de todo este mar de gente y les digo, señores, de acuerdo con ustedes, a ver, hagamos una lista de cambios. ¿No? ¿Quiénes integrarían la asamblea? No hay respuesta. Si revisas el análisis que ha publicado el Fondo ¿Monetario? No, el Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, sobre el colapso político en el Perú, Jorge, te darás cuenta que yo sí creo que estamos a nivel de la necesidad de una intervención que involucre una reestructuración, que te armen y te desarmen, porque ya hemos perdido todo. O sea, el Poder Judicial dice, ¿sabes qué? Este no es mi tema. La Fiscalía dice, yo sí voy a investigar cuando tenga los elementos. El Poder Electoral sale con otro tema. Entonces... Muy bien. Les agradezco a ambos que hayan estado. Hay que defender a las grandes mayorías. Y las grandes mayorías quieren paz, tranquilidad, trabajo. Sin duda. Eso es así. Gracias por aceptar el reto de proponer ideas en esta mesa, que realmente lo que busca es eso. Soluciones, diálogo y paz para todos los peruanos y los mismos derechos, por supuesto, de progresar. O sea, es que una súplica, te digo, o sea, que la verdad que esto ya no... que piensen en la gente más necesitada, ya